Lo que voy a compartir hoy no es que sea una cosa, qué cosa novedosa, ¿no? Pero el Evangelio está lleno de mensajes que para uno que ya conoce el Evangelio no tiene novedad en sí mismo, ¿no? Porque uno ya lo escuchó, pero sí es algo que nos da vida nueva, es algo que restaura nuestro corazón, es algo que restaura nuestro ánimo, es algo que aumenta nuestra fe, según está escrito en la palabra. Aumenta nuestra fe, conforme está escrito en la palabra. Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Amén. Así que lo que os quiero compartir en esta mañana es algo que muchos creyentes hacen la pregunta de, yo no sé cuál es el propósito de Dios para con mi vida. Yo no sé por qué Dios me ha creado. Yo no sé por qué existo, ¿no? Y uno a veces tiene la sensación de que existe solo para trabajar, pagar facturas, ¿no? Y hacer todo lo que pueda dentro de lo que tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos apunta que el Señor creó todas las cosas con propósito. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito. El propósito eterno de Dios, el propósito soberano de la creación de Dios, el Señor ya nos dejó escrito, ¿no? Esto está en Hechos 2, 22, 23, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el ¿qué? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Algunas versiones hablan sobre el propósito de Dios. Y luego dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. El centro, la centralidad de la Biblia, el centro del mensaje del Evangelio, está el propósito de Dios en enviar a Cristo para morir por los pecadores, para dar salvación. Este es el mensaje central. Pero el Señor no solo tiene propósito en salvarnos, sino que al salvarnos, porque si no uno queda corto diciendo, vale, Dios me llevará al cielo. Y entonces aquí en la tierra piensa, bueno, voy a ir viviendo, voy a ir arrastrando aquí mientras no llego al cielo. Pero el Señor no solo cumple su propósito de salvación en Cristo Jesús, sino que Él nos da propósito estando aquí en la tierra. Tanto que Él dice que la vida eterna es que le conozcan a Él y a Cristo Jesús, a Dios Padre y a Cristo Jesús, ¿no? Entonces, la vida eterna empieza no cuando lleguemos al cielo, sino que la vida eterna empieza cuando rendimos nuestro corazón a Cristo. Y allí empieza el propósito de Dios en nuestras vidas a cumplirse. Y lo que Él espera de nosotros, Él dejó también escrito en su palabra, ¿no? Un texto que hablamos mucho y nos gusta mucho recordar en momentos de dificultad principalmente es Romanos 8, 28, ¿sí? Que es un texto muy conocido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ves cómo Dios tiene propósito para todas las cosas? Incluso la ley, los 10 mandamientos que Dios envió y que Dios nos dio, tenía su propósito y tiene su propósito. El primer de ellos es que quedase claro el pecado en el corazón del ser humano. Porque si Dios no hubiese puesto una vara de medir, entonces ¿cómo podríamos saber si estamos bien o no delante de Dios? Entonces Él creó, Él nos dio los 10 mandamientos para que pudiésemos tener una vara de medir, para que pudiésemos tener un patrón más alto, más elevado, una moral donde buscar respuesta. Y es allí donde el Señor dejó la ley. Y vemos en Gálatas 3:19 que dice lo siguiente, porque Él está hablando que somos salvados
por la promesa y no por la ley. Entonces, en el versículo 19 él dice lo siguiente, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si somos salvados por la promesa y no por la ley, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito? Esto de ¿para qué sirve? Significa, ¿cuál es el propósito entonces de la ley si ella estaba apuntando al pecado, ¿no? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la ley estaba allí para que quedase evidente el pecado en el corazón a causa de las transgresiones de los hombres, hasta que viniese la simiente. Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y sabemos, ¿no?, que este mediador es Cristo Jesús. Es nuestro mediador entre Dios Padre y nosotros. Entonces, fijaros que la ley de Dios también tuvo su propósito. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado, esto muestra que Dios nos crea con un propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el ¿qué? El puro afecto de su voluntad. Entonces aquí Dios muestra una vez más que por su amor fuimos, además de creados, adoptados en Cristo Jesús. En toda la creación el Señor muestra que Él hace las cosas con propósito. Cantidad de cientistas, o científicos, no sé cómo se dice, científicos, ¿no? Cuando están buscando negar a Dios a través de la ciencia, se encuentran con una perfección tan absurda, tan espectacular, tan asombrosa en la creación, que se rinden diciendo, tiene que haber un creador. No es posible que no haya un creador. Y muchos de los hermanos que Dios está levantando para defender la fe, defender que existe un creador, están usando cosas de la ciencia, cosas que son lógicas, que ayudan al ser humano a percibir que hay un creador. Porque todo lo que Dios creó en el universo tiene un propósito de ser. Llegamos al entendimiento de esto y algunos van a un extremo exagerado, ¿no? Porque sabe esto de la ciencia ficción, ¿no?, que la gente viaja al pasado y estas cosas, ¿no? Entonces hay películas de estas que ellos dicen que uno cambió, no sé, se mató una mariposa allá en el pasado. Y por matar a esta mariposa, la que se ha liado. Se cambió todo el futuro de la humanidad por una mariposa, ¿no? Esto es una exageración, ¿no? Pero sí es cierto que el Señor creó todo con un propósito. Y vemos que cuando en la cadena de alimentación de los animales, cuando algo falla, cuando acaba una especie, esto afecta a todas las demás. Esta semana estaba viendo un trozo de un episodio que crearon para los niños. Y allí la niña hacía una pregunta, yo creo que fue a Cristo en el episodio. Decía, ¿por qué existen las avispas? Porque pican y duele, ¿no? Entonces era la pregunta de la chiquita, ¿no? Y el Señor estaba explicando que una de las razones es que la higuera, ¿no?, el higo, necesita de que ellas hagan algo allí. No sé si me estoy recordando bien, si son las avispas o las abejas. Yo sé que el fruto del higo necesita, es como una flor que necesita
que ellas vayan allí y hagan algo para que pueda producir su fruto. Entonces uno dice, uy, es que me encantan los higos, pero las avispas no tanto, ¿verdad? Tiene un propósito de ser. En la creación, todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Uno a veces no se da cuenta de partes de su cuerpo, ¿verdad? No lo tenemos muy en cuenta, el dedo pequeñito del pie, ¿sí? A no ser solo cuando estamos descalzos en casa y lo damos contra un mueble, ¿no? Entonces decimos, ¡ay, sí que está allí! ¿No? Y duele un montón, ¿no? Sí que está allí. Y las personas que dicen que a veces con problemas de, ¿cómo se llama? La enfermedad esta del azúcar en la sangre, se me ha ido el nombre. La diabetes, ¿no? Cuando uno tiene diabetes, no la cuida, a veces tiene heridas y tiene que cortar trozos del cuerpo, ¿no? Entonces los hermanos que a veces, o las personas que tuvieron que quitarse los dedos de los pies, notan la dificultad de equilibrio que hay por no tener los dedos de los pies. Y una vez dice, bueno, los dedos, ¿para qué están allí? ¿No? Tienen un propósito. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito. En nuestro cuerpo, si solo miráramos a nuestro cuerpo, cada parte de nuestro ser tiene un propósito específico. Y solo nos notamos que es una función muy buena y es algo perfecto cuando no funciona. Y entonces decimos, ¡ay, qué bien estaba yo y no lo sabía! ¿No? Todo lo que el Señor hizo tiene un propósito. Y además de que todo el que creó Dios tiene un propósito, Él nos creó también con propósito. Esta semana hemos visto, ¿no? La semana pasada que José y María tuvieron que salir de Nazaret para ir a Belén porque se le ha inventado al gobernador, ¿no?, hacer un censo para saber cuánta gente había, estar ahí controlando la cantidad de gente. Y mira qué casualidad, ¿no? La profecía en Miqueas, yo creo que en Miqueas 5:2, decía que Cristo iba a nacer en Belén. Ahora, ellos estaban en Nazaret, ¿por qué? Porque otro quería matar a los pequeños, ¿no? Entonces huyeron a Egipto, si no me equivoco, ¿no? Y luego tenían que venir a Belén para que Cristo naciera en Belén. Esta era la profecía, pero ellos no estaban allí. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Con propósito, hizo con que este gobernador escribiese o quisiese hacer el censo para que Cristo pudiese estar allí y se cumpliesen las Escrituras. Es decir, todo tiene un propósito. Todo lo que miremos en la Biblia tiene un propósito. Incluso el pueblo judío, al rechazar a Cristo, tenía el propósito de que nosotros, los que no somos judíos, fuésemos injertados en la vid, dice la palabra. Un texto que conocemos mucho, ¿no?, que está en Juan 1:12, ¿no?, que dice, más a todos los que le recibieron, ¿sí? Pero, ¿cuál es el versículo que viene antes? Fijaros, Juan 1:11, dice, a lo suyo vino. ¿Quién era lo suyo? Los judíos, que esperaban el Mesías. Los gentiles no esperaban el Mesías. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego pone, más, el texto que conocemos, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fijaros que incluso el rechazo de Israel al Señor nos trajo bendición a nosotros. Tenía un propósito en ello. Propósito de salvación. Para que pudiese alcanzar a todos los pueblos, que este fue siempre el propósito primario de Dios. Entonces, Dios nunca hizo algo que no tuviese una razón de ser. Nunca hizo algo que no tuviese un propósito. Dios no es como nosotros que, ¿sabe cuando alguien nos pincha y de repente decir, y soltamos algo? Sea en palabra, sea en gesto, en actitud. Nosotros hacemos así. Y no pensamos en propósito, consecuencias, ni nada. El Señor no tiene
estos problemas. Todo lo que Él hace tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una función específica. Y el texto que conocemos muchísimo más, ¿no? Que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fijaros en la expresión dice, ¿para qué? ¿No? Primero dice, de tal manera el Señor amó al mundo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y dice, ¿para qué? Esto significa propósito. ¿Para qué? Propósito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro, ¿verdad? El propósito que el Señor tiene, el propósito que el Señor crea las cosas, pero no solo crea con propósito, sino que Él da propósito a sus hijos. Vamos a mirar en Filipenses 1:27, que dice, Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. ¿Qué significa esto, hermanos? Un propósito. Combatiendo unánimes. ¿Cómo unos pueden estar unánimes? Teniendo el mismo propósito. Unánimes por la fe del Evangelio. Hay que haber un objetivo, hay que haber un propósito, hay que haber algo para que una. Y en este caso, ¿no? Aquí dice, por la fe del Evangelio. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cómo vamos a hablar una misma cosa si no sabemos para qué existimos, si no tenemos un propósito bien definido y bien claro? Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, ¿en qué? En una misma mente, en un mismo parecer. Y en otras versiones dice, en un mismo propósito. ¿Ves que el Señor nos insta? El Señor no solo nos anima, sino que Él nos da mandamientos de que caminemos bajo un propósito. Y estamos casi llegando allí, ¿no? En nuestra serie de Hechos, en el capítulo 11, pero aquí en el capítulo 11 también hay un versículo, el versículo 23, que habla lo siguiente. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces aquí vemos un hermano animando, instando, exhortando a los demás que permanezcan viviendo con propósito para el Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que viven con un propósito carnal en sus vidas. Miramos sus vidas y miramos la vida de los que no creen en Dios y tienen los mismos propósitos en sus vidas. Ahora, ¿no te parece raro que uno diciendo ser cristiano no haya diferencia entre su vida y el propósito que tiene para su vida y del otro que no sea cristiano? Es un poco raro, ¿verdad? Porque no es lo que Dios creó. Entonces, para poder vivir de este mismo modo, para poder vivir esta unanimidad, para poder vivir este mismo sentir, necesitamos tener claro cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Y a veces la trampa aquí, ¿no?, es que uno quiera solamente mirar de manera personal. No, es que yo quiero saber el propósito de Dios para mí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el no sé qué? Y pensamos de manera muy específica, personal, ¿no?
Pero esta manera específica y personal no está en la Biblia. Esta manera específica y personal vamos a ir buscando y descubriendo en nuestra vivencia y experiencia con el Señor. ¿Sí? Y con esto ya os avanzo el tema de nuestro congreso bíblico que será en marzo. ¿Os acordáis, no? Que cada marzo tenemos un congreso bíblico. Y este tema, el tema del congreso bíblico será justamente esto, experimentando con Dios. Para buscar este propósito específico, este propósito para la vida de uno, necesitas experiencias con el Señor, necesitas caminar con el Señor, escuchar de Dios. Pero hay mucho y cantidad del propósito que el Señor tiene para ti como hijo, como hija, para su iglesia, que ya está muy claro en la palabra. Y a veces nos quedamos demasiado despistados en querer saber, ¿no?, el propósito específico y nos olvidamos del propósito general que está en sí en la palabra. Y es nuestra responsabilidad conocerlo y vivirlo. Incluso a mí me causaba mucha angustia en algunas iglesias que yo pude congregarme de pequeño, cuando el que predicaba decía, no, Dios te quiere levantar como a David, Dios te quiere levantar como a Daniel. Claro, yo me comparaba a David, a Daniel, a José, y yo decía, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? Yo decía, yo estoy a años luz, o incluso, ¿no?, comparando con los apóstoles. Si comparamos nuestras vidas de manera general así, o pensando en un propósito específico, yo voy a ser rey entonces, o todos los jóvenes que estaban allí van a ser reyes y van a reinar sobre una nación y van a tener que pelear y van a tener que luchar contra un gigante. Claro que de alguna manera simbólica, ¿no?, de imagen, en términos espirituales, uno acaba viviendo cosas así, pero si no se explica, queda algo muy vacío o muy inalcanzable para un cristiano. Decir, yo jamás seré como el rey David, ¿no? Y tampoco Dios dice en la Biblia que tú tienes que ser como el rey David. Para mí este es el gran problema. No hay ningún lugar en la Biblia que dice, sed como David, sino que dice, sed santos como yo soy santo. Sino que dice que busquemos amar a nuestros hermanos así como Cristo nos amó. Sí que nos dice que el Señor nos está transformando hasta que lleguemos esto vamos a leer el texto más adelante, para que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero al leer la palabra, incluso nos exponemos a mensajes bíblicos o a mensajes que parecen bíblicos, pero no tienen una claridad en el propósito. Entonces uno se queda perdido, incluso se siente pero muy lejos de poder servir a Dios o de poder ser un instrumento en las manos de Dios, porque uno se compara a estos grandes que hicieron cosas tan grandiosas delante de Dios, que uno dice, esto es mejor para los misioneros, mejor para el pastor, ¿no? Y acabamos echando la pelota a otros, porque claro, el mensaje no está claro. Y como no está claro, da la sensación que, ya el Señor levantará a unos pocos. No. El Señor puede levantar como referente nacional o en la ciudad a unos pocos, pero el propósito que Él tiene para con sus hijos es con todos sus hijos. Y quería enfocarme con vosotros en esta mañana en estos propósitos. Porque para poder vivir, en primer lugar, necesitamos saber por qué existimos como iglesia. Y por eso, cada final de culto declaramos, ¿por qué existimos como iglesia? Existimos para propagar una visión de la supremacía de Dios en todas las cosas.
para el gozo de todos los pueblos, por medio de Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Este es un propósito de existencia, porque existimos como iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar el propósito de esta existencia? ¿Cómo vamos a alcanzar, a propagar esta visión de la supremacía de Dios? ¿Cómo vamos a caminar de manera práctica? ¿Cómo vamos a vivir este propósito? Y entonces en esto quería enfocarme hoy con vosotros, porque a partir del momento que sabemos, vale, existimos como iglesia para eso, para propagar la visión, ¿no?, de la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Sabemos que es para el gozo de todos los pueblos. Sabemos que es por medio de Cristo y es en el poder de su Santo Espíritu. Vale, pero ahora en maneras prácticas. ¿Cómo hago en mi día a día? ¿Cómo hago para poder vivir esto en mi día? Entonces, una vez tienes claro por qué existes como iglesia o por qué existimos como iglesia, ahora, ¿cómo vamos a tener metas claras, objetivos claros en nuestro día a día para poder evaluar incluso nuestras vidas? Hoy que estamos en el último domingo del año, podemos mirar hacia atrás y cómo podemos evaluar y decir, ¿cuánto yo he vivido de este propósito en mi vida? Entonces vamos a mirar de esta manera práctica. Y con esto tenemos una pista aquí con los 5 cuadros que tenemos puestos, ¿sí? Que son los 5 propósitos, que de tanto en tanto vamos hablando de ellos. Jesús vivió cada uno de estos propósitos. Y nosotros vamos a hablar un poquito de ellos. Vamos a mirar en Juan capítulo 17, en este ejemplo de Cristo, la oración de Cristo. Y vamos a mirar primero el versículo 4 y vamos a ir identificando a estos propósitos. Mira, primero Cristo dijo, yo te he glorificado en la tierra. Esta primera parte que dice, yo te he glorificado en la tierra. Esto tiene que ver con dar gloria a Dios, ¿sí? Con exaltar a Dios. Tiene que ver con adoración. Sí, es que a veces conectamos la adoración solo con música, ¿no? Pero uno puede adorar sin estar haciendo sonar música. Porque incluso uno puede estar cantando y no estar sonando bien delante de Dios, porque su corazón y su vida no están afinados con Dios. Pero la adoración perfecta nace de un corazón quebrantado delante del Señor, sincero. Y aquí Cristo nos muestra que Él vivió para la gloria del Padre. Entonces aquí tenemos el primer propósito, vivir para la gloria de Dios, para adorar al Señor. El segundo está en el versículo 6 y que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fijaros, he manifestado tu nombre. ¿A qué comparamos esto? A compartir el Evangelio con las demás personas que no conocen a Cristo. Manifestar el nombre del Señor. ¿Sí? Luego el versículo 12 nos dice lo siguiente. Cuando estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre. Esta expresión, los guardaba en tu nombre, los guardé, habla de como un padre guardando a sus hijos. Habla de protección. Esto nos hace recordar una familia, ¿no? Nos hace recordar de ser una sola familia, de estar guardados bajo la protección de nuestro Padre. Y aquí nos acordamos del propósito de fraternizar, de ser una sola familia. El versículo 8 dice que no solo el Señor los guardó, sino que el versículo 8 habla de que las palabras que Él recibió, las palabras que me diste, les he dado. Entonces ahora no es solo hacer manifestar su nombre, no es solo compartir el Evangelio, sino que es enseñar las palabras que Dios me dio y entonces yo las doy también.
habla de enseñar, habla de crecimiento, habla de madurar con el Señor, ¿no? Y el último, el versículo 18, dice que Cristo no solo glorificó al Padre, no solo manifestó a ellos su nombre, no solo los guardó, no solo enseñó la palabra, sino que los envió. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Entonces aquí el Señor nos muestra el quinto propósito, que es el del servir, el de ministrar, el de estar a disposición del Señor para la obra. Y quería recordar con vosotros la expresión de Cristo con Pedro. ¿Os acordáis, no? Cuando Cristo dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿No? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, ¿no? Aquel que había de venir. ¿Y cuál fue lo que Cristo le dijo? Esto está en Mateo 16, 18, ¿no? Que no fue carne ni sangre que le reveló, sino que el Padre que estaba en los cielos. Y el 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál era la roca? Esta roca de su declaración, esta roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo mostró un propósito que Él tenía al venir al mundo, que era edificar una iglesia. Porque antes el Señor tenía el pueblo de Israel, los hebreos, aquel que Él llamó desde Abraham, que conocemos la historia, que llamamos el pueblo de Dios, ¿no? Que fue creciendo, la historia toda que fue construida y escrita allá en Israel, ¿no? Que vemos el pueblo que fue llevado a Egipto, que volvió y que estuvo en Israel, y la conquista de Jericó, todas las historias que conocemos, el Señor fue escribiendo y es el único pueblo en la faz de la tierra que era llamado el pueblo de Dios. Pero cuando vino Cristo Jesús, Él dijo, yo edificaré ahora mi iglesia. Y iglesia, hermanos, habla de comunión, habla de compartir. Iglesia habla de conectar personas. Iglesia no habla de paredes, de edificios. Cuando Él dice, edificaré mi iglesia, Él dice, yo levantaré personas, discípulos que me aman, que me siguen, para que me sirvan. Y me serán a mí una iglesia. Yo los edificaré. Entonces, Cristo estaba hablando en este momento y declarando su propósito, uno de los propósitos de venir también, que no era solo dar salvación, sino que edificar una iglesia para Él. Entonces, vamos a profundizar un poquito en estos cinco propósitos de existir como cristianos. Primero, existimos para celebrar la presencia de Dios en adoración. Entonces, el primer propósito es adorar. Y otra vez recuerdo, no tiene que ver específicamente con música, sino que nuestra vida, nuestro corazón, sea una adoración al Señor. Que estemos rendidos ante Él en todo lo que hacemos, ¿no? La imagen que más me llega al corazón cuando me enseñaron sobre adoración es la actitud de un perro que está sentado al lado de su dueño y le está lamiendo la mano, como quien diciendo, aquí estoy para lo que quieras, aquí estoy a disposición, tú eres mi dueño, mi vida es tuya. Esta es la primera razón, el primer propósito por el cual existimos. Entonces, pensando en esto, ¿cuánto de mi vida, cuánto de tu vida está expresando la gloria al Señor? Está dando la gloria al Señor. ¿Cuánto de tu vida y de mi vida, de las cosas que decidimos, las cosas en nuestro trabajo, cómo hacemos en nuestro trabajo, cómo actuamos en nuestra familia, cuando actuamos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿cuánto
está dando gloria a Dios. El Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Sabéis que el simple hecho de que nos cueste reconocer nuestros errores no glorifica a Dios? Porque cuanto más perfectos queramos decir que somos, menos perfecto se le ve a Él. Cuanto más imperfectos dejemos claro que somos, claro que nos vamos a forzar porque no hace falta, ¿no? Pero es solo no intentar ocultar lo imperfecto que somos. Cuanto más nos rendimos y decimos, soy imperfecto, pero hay uno que es perfecto, y entonces el Señor es glorificado en nosotros. Entonces cuando yo hablo de que en tu vida glorifiques al Señor en lo que haces, en tu relación, en tu casa, en tus relaciones, no estoy hablando de ser perfecto, sino que de dar la gloria a Dios en todo lo que haces. E incluso cuando te equivocas, aprovechar para darle la gloria al Señor, reconociendo tu imperfección y tus errores. Entonces, este es el primer propósito por el cual podemos evaluar nuestras vidas, si estamos viviendo dentro de Él, para adorar al Señor, para dar gloria a su nombre. El segundo, existimos para comunicar la palabra de Dios, para testificar, como estamos viendo, ¿no?, en el estudio del libro de Hechos, para testificar de Cristo, para compartir las buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En el momento que entregaste tu vida a Cristo, no sé si sabes, pero ya recibiste un ministerio de parte de Dios. Si uno dice, ay, yo no sé qué Dios quiere que yo haga, bueno, aquí ya tendrás la respuesta. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 a 20. El momento que entregaste tu vida a Cristo, ya tienes una misión, que es compartir a Cristo, que es el ministerio de la reconciliación. Dice así, y todo esto, Segunda de Corintios 5, 18, dicen, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segundo propósito para existir es el de compartir el Evangelio. Porque las buenas nuevas de salvación son las que llevan al ser humano a reconciliarse con Dios. Es la única manera en que el ser humano puede acercarse a Dios. Como dijo Cristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor te ha dado a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Y esto tiene que ver con compartir el Evangelio, con compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, una vez más podemos mirar atrás y decir, Señor, ¿cuánto he compartido de tu Evangelio este año? ¿Cuánto tiempo he invertido de mi vida para compartir tu Evangelio? El tercer propósito, existimos para atraer, ¿no?, las personas a la familia de Dios.
Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros. Es decir, hay personas que son extranjeros. Igual que antes existía el pueblo de Dios y luego los demás pueblos eran considerados extranjeros, hoy en día no está dividido por nación carnal, sino que por nación espiritual. Dice que nosotros somos nación santa. Entonces, aún hay personas que son extranjeros al pacto de Dios, están ajenos al pacto de Dios. Y al compartir con ellos, cuando ellos entregan su vida a Cristo, entonces ellos son injertados en la vid. Ellos ahora pertenecen a la familia de Dios. Y es esto lo que el versículo sigue diciendo, ¿no? Efesios 2:19 dice, no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el proceso que el Señor hace. Cuando compartimos las buenas nuevas de salvación, una persona que entrega su vida a Cristo, que se rinde ante Él, ahora dice que recibe el poder de ser hecho hijo de Dios. Entonces ahora está dentro de la familia de Dios. Por eso el tercer propósito es fraternizar, porque hay cantidad de mandamientos del Señor en su palabra que nos habla sobre la comunión entre los hermanos. El amarnos los unos a los otros, el cuidarnos, el exhortarnos, el animarnos, el servirnos. Hay cantidad de mandamientos que el Señor nos habla sobre la comunión. Entonces, el fraternizar es parte del propósito que el Señor tiene para con nuestras vidas. Y es otra cosa que es fácil también que podamos evaluar. En el año de 2025, ¿cuánto tiempo invertiste en tener comunión con otros hermanos? ¿Cuánto tiempo invertiste en tener comunión con tus hermanos de la familia de la fe? ¿Cuánto tiempo invertiste de tu vida en estar con personas que creen en el Señor, que están perseverando en la fe, que pueden ser de bendición para ti, que te pueden ayudar a crecer en tu fe y que tú también puedes ser de bendición para ellos? El cuarto propósito para el cual el Señor nos creó y nos llamó es que existimos para educar, existimos para enseñar la palabra de Dios, para ayudar a aquellos que son nuevos a que crezcan en su fe en el Señor. Y el objetivo es, bueno, lo que yo dije antes, ¿no? Está en Efesios capítulo 4, versículos del 12 al 13. Efesios 4, 12 al 13 dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué el Señor creó la iglesia? Aquí los versículos anteriores hablan sobre que el Señor levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Entonces Él dice, a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. A la iglesia, hermanos, a cada uno de vosotros. El Señor levanta ministerios en la iglesia, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, no para que sean ellos los más, los que hagan todo y los demás quedan ahí mirando, ay, un día me gustaría ser un instrumento en las manos de Dios. No, levanta a estos ministerios o ministros para que, para perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, fijaros bien, el Señor no espera y no quiere levantar a 1 o 2 o 3 hombres. Él quiere levantar a su iglesia y Él levanta su iglesia para la obra del ministerio. Y dice, ¿para qué esto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque nos edificamos los unos a los otros mientras compartimos nuestra fe, mientras compartimos nuestra perseverancia en el Señor, mientras compartimos nuestros dolores, luchas. El Señor edifica su iglesia a través de su iglesia.
claro, usando a su espíritu, ¿no? Ahora, el versículo 13 dice, ¿hasta qué? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito final. Entonces podemos decir la cuarta razón de existir o el cuarto propósito que debemos buscar en nuestras vidas es el del madurar. Porque el Señor te ama tanto, me ama tanto, que no quiere que seamos como bebés espirituales toda nuestra vida en este mundo. Él quiere que crezcamos. Él quiere que crezcamos. Pero aquí hay dos, es una espada de dos filos, ¿no? Uno está en que tú no puedes dejar o no debes dejar de crecer. Porque uno piensa, bueno, si yo dejo de crecer estaré estancado aquí esperando hasta cuando yo vuelva a crecer. No, cuando uno deja de crecer empieza a olvidarse cosas. Entonces, lo primero es guardar nuestro corazón, como dice la palabra, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, lo primero que yo te pregunto es, en este año de 2025, ¿cuánto dedicaste para guardar tu corazón, que tu corazón siga creciendo en el Señor? ¿Cuántas cosas expusiste tu corazón de lo que hemos hablado sobre los hábitos de gracia para que tu corazón esté creciendo y siga creciendo en el Señor? Es tu responsabilidad delante del Señor hacerlo. Ahora, como es una espada de dos filos, el otro filo es, ¿dónde están los discípulos que estás haciendo? ¿Dónde están las personas que tú estás enseñando la palabra? Ay, pastor, es que yo no estoy estudiado así como tú, yo no sé tanto de la palabra como tú. No podemos compararnos los unos a los otros de cantidad y de información que uno tiene. Pero lo que el Señor espera es lo que tú aprendiste, tú lo compartas. Lo que ya aprendiste, si ya aprendiste a orar al Señor cada día, a tenerlo en cuenta y presente en cada momento de tu vida, esto puede enseñar a una persona que es nueva en la fe. Porque las personas que son nuevas en la fe no están acostumbradas a estar orando en todo tiempo. Están acostumbradas a estar desconectadas de Dios, como si Dios no existiese. Si ya aprendiste a hacer un devocional diario y tener un tiempo de oración y meditación en la palabra, esto tú puedes ayudar a una persona que aún no lo tiene. Decir, hermano, ¿cómo está tu devocional? Lo siento. La verdad lo tengo muy abandonado. Vamos a hacer lo siguiente, hermano. Vamos a quedar un día en la semana y por lo menos un día vamos a hacer el devocional juntos. O si no, tú te puedes acercar a un hermano y decir, hermano, ¿cómo está con devocional? No, yo puedo hacer contigo por lo menos un día en la semana. ¿Me puedes ayudar? Por lo menos un día en la semana quiero ser fiel al Señor y quiero aprender y quiero crear este hábito en mi vida. Pero el Señor espera de nosotros que hagamos discípulos. Esto significa que enseñes a otros lo que estás aprendiendo en el Señor. Ahora, ¿sabe lo que normalmente solemos hacer? Como nos cuesta cuidar nuestro crecimiento en el Señor, entonces no queremos tampoco enseñar a nadie porque sabemos que no estamos aprendiendo nada. Necesitamos ponernos las pilas delante del Señor y seguir madurando. Porque el Señor sigue poniendo pruebas, el Señor sigue trayendo circunstancias en nuestras vidas para trabajar el carácter de Cristo en nosotros. Él lo sigue haciendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer delante de ello? ¿Vamos a estar huyendo o vamos a estar rindiendo nuestro corazón y seguir siendo transformados por Él? El Señor quiere que además de que madures, que lleves a otro también a crecer en su fe. Y por último, existimos para demostrar el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del servicio, a través de servir a otras personas. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino
¿qué dice? Servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y otra vez te pregunto, ¿cuánto en este año dedicaste tiempo de tu vida para servir a los hermanos? Adorar, compartir, fraternizar, madurar y servir. Son 5 propósitos que aquí abarca todo lo que entendemos que el Señor nos creó para vivir como hijos. Los 2 primeros están conectados al gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento que Cristo dijo? Está en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Un discípulo le preguntó, ¿no? Mateo 22, 36, dijo, Maestro, ¿qué es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Cuando hablamos de adorar, cuando hablamos de celebrar el amor de Dios, estamos hablando de este gran mandamiento. Amar al Señor sobre todas las cosas. Cuando hablamos de que uno de los 5 propósitos que el Señor tiene para con nosotros es adorar al Señor, es amarle a Él sobre todas las cosas. No es estar cantando canciones que tienen letras cristianas todo el día. Que también puede ser, ¿no? Podemos cantarlas, pero si en nuestro corazón no amamos al Señor de todo nuestro corazón, de nada sirve. Y luego Cristo sigue diciendo, el versículo 39 dice, y el segundo semejante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, fijaros, este segundo mandamiento tiene que ver con la gran comisión que el Señor nos dio, que es ir a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Sí? Entonces vemos que aquí están los 5 propósitos. Entonces quiero terminar poniendo algunos lemas para que nos ayude a mentalizar y a memorizar y a interiorizar lo que significa cada uno de ellos. Entonces el primer propósito es adorar, porque el que ama a Dios expresa su amor. El primer propósito es adorar, porque el que ama a Dios expresa su amor. Y puede ser a través de música o no, pero expresa su amor. Compartir, segundo propósito, compartir. Testificamos porque Dios quiere que todos oigan su evangelio. Compartir, testificamos porque Dios quiere que todos oigan su evangelio. Tercer propósito, fraternizar. Nos cuidamos los unos a los otros porque somos familia. Nos cuidamos los unos a los otros porque somos familia. Cuarto propósito, madurar. Dios nos alimenta espiritualmente. ¿Para qué? Para que crezcamos. Dios nos alimenta espiritualmente. ¿Para qué? Para que crezcamos. ¿Qué padre o qué madre quiere que su hijo esté con chupete y biberón toda la vida? ¿Ya habéis imaginado? Un hijo ahí de 35 años en la casa, con pañales, biberón, chupete. No pega, ¿verdad? Pues a veces uno está congregándose y piensa que la vida espiritual y la vida con Dios puede llevarse así. Y el último propósito, servir. Cada miembro es un siervo. Hay lugares que les gusta decir cada miembro es un ministro, ¿sí?
Pero yo creo que esta palabra a veces está tan desgastada que uno se siente mejor que los demás, diciendo yo soy un ministro, que yo creo que la mejor palabra aquí que podamos usar para no caer en este error es cada miembro es un siervo. Los que son pastores son siervos, los que son apóstoles son siervos, los que son evangelistas son siervos. Todos somos siervos delante del Señor para servir los unos a los otros. Entonces podemos decir que nuestro compromiso para hacer cumplir el propósito por el cual existimos, ¿no? Que existimos para propagar una visión de la supremacía de Dios, ¿no? El compromiso que hacemos como familia de la fe para cumplir este propósito es guiar a las personas hacia Jesucristo, hacerles miembros de su familia para desarrollarles en su madurez cristiana y prepararlos para desarrollar su ministerio y su misión en la iglesia y en el mundo. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Con el fin de glorificar al nombre de Dios. Amén. Entonces, para terminar este tiempo, me gustaría que ahora pudieses pensar en 2026, el próximo año. ¿Cuáles son las cosas dentro de estos 5 propósitos que crees que fallaste o que hiciste poco en el año de 2025 y el año de 2026? ¿Quieres apuntar y decir, Señor, me voy a poner las pilas este año, pero necesito tu gracia sobre mi vida también para ello? Ayúdame. Pero yo reconozco que te he fallado y reconozco que tengo que poner las pilas en esto. Recordar, hermanos, que Cristo comparó a aquel hombre que construyó su casa sobre la arena, aquel que oye la palabra, pero no la pone en práctica. Entonces, la predicación de cada domingo no es simplemente para que adquiramos conocimiento intelectual, para que conozcamos algo bonito, sino para que esto nos lleve a la práctica. Entonces, ponerlos las pilas delante del Señor, mirad cada uno de los 5 propósitos que hemos estado compartiendo. ¿Qué es lo que habéis fallado en este año? Podéis pedir perdón al Señor, que tendremos un tiempo ahora. Pero no solo esto, sino que mirad hacia el próximo año y apuntad a hacer propósito delante del Señor. Hacer propósito delante del Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. La idea, hermanos, es aplicar estos 5 propósitos en nuestra vida personal, que en tu vida estés manifestando tu amor a Dios a través de una vida de adoración, estés compartiendo tu fe, estés fraternizando con los hermanos de la iglesia, estés madurando en tu fe y estés sirviendo a los demás, pero también que estés viviendo esto en todo lo que haces en tu trabajo, en la iglesia, en los servicios de la iglesia, que esto también esté funcionando. En tu familia, en tu casa. A veces pensamos solo en compartir el Evangelio con alguien de otro país, con alguien de fuera, pero a veces dentro de nuestra misma casa necesitamos seguir compartiendo, seguir repitiendo el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Necesitamos repetir el mensaje del Evangelio una y otra vez. Nuestro corazón lo necesita para mantenerse centrado en el Evangelio, pero también nuestra familia lo necesita. Entonces no dejemos de compartir, no dejemos de estar en comunión, no dejemos de crecer, no dejemos de servir. Amén. Cierra tus ojos. Pon tu corazón delante del Señor en este momento.